Santo, santo, santo es el Señor. ¿Cuántos lo creen? Presten mucha atención a lo que les voy a decir. No es un cliché. Cuán bueno es poder congregarnos para alabar al único Dios creador de los cielos. No hay un mejor lugar en la tierra en el cual podamos estar. Y si ustedes lo creen, yo quiero que digan amén. Oremos. Dios, gracias por este día. Gracias porque solo por la sangre de tu Hijo Jesús, tú nos permites, Señor, el gran privilegio de adorarte, de rendirte el honor, el loor y las alabanzas, Señor, porque solo tú las mereces. Nosotros reconocemos que toda la gloria es tuya y todo el mérito. Y por eso te adoramos, por eso te engrandecemos, por eso ensalzamos tu nombre. Ahora yo quiero pedirte que tú sigas tomando el control de este tiempo, así como lo hiciste con la adoración, que tu santa presencia continúe en este lugar, Señor. Que tus palabras, Señor, entren en mi interior y que cada letra, cada vocal, cada palabra que yo diga sea guiada por ti. Muchas palabras pueden mover las personas, pueden cambiar los estados de ánimo, pero solo tu palabra puede transformar los corazones, Señor. Dirígeme, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Me han dado un gran privilegio al poder concluir el año con una predicación. Nervios flotando un poco, pero siempre confiando en el Señor. El tema que yo he elegido y el cual Dios me ha guiado es el que habla de la santidad práctica. Y antes de yo poder compartirle el verso principal del texto, que es Romanos 12, 10, 13, yo quisiera que compartamos y busquemos 3 versículos de la Biblia que nos dan una idea de lo que Dios piensa de la santidad. Si buscamos en Levítico 11, 44 en la parte A, Levítico 11, 44, parte A, dice lo siguiente: yo soy el Señor su Dios, así que santifíquense y manténganse santos, porque yo soy santo. Otro versículo que nos da luz es Salmos 15, 1 y 2. Salmos 15, 1 y 2. Dice lo siguiente: ¿quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo nombre? Solo el que de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad. Un último versículo lo encontramos en Hebreos 12:14. Hebreos 12:14, y dice así: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Definitivamente estos versos nos dan una idea más que clara de qué Dios piensa de la santidad. A Dios le importa mucho la santidad, pero más que importarle, Dios la ve como un elemento indispensable en nuestra vida. Para Él no hay manera de que uno sea cristiano si no está practicando santidad. Por eso, en el verso texto de esta predicación, que está en Romanos 12, 10 y 13, yo quise enfocar 9 aspectos que nos van a guiar a una santidad práctica, una santidad que agrada a Dios. Romanos 12, 10 y 13 dice lo siguiente: ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. El primer aspecto de esta santidad práctica, que debe ser nuestra prioridad principal y que es cómo debemos relacionarnos con los demás creyentes. La santidad práctica muestra amor fraternal. El amor fraternal es un indicador clave de la iglesia que le demuestra al mundo que verdaderamente somos sus hijos, que somos hijos de Dios, que somos cristianos. En Juan 13:35 el mismo Señor dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos a los otros. Ya de este mismo púlpito alguien dijo que Jesús no quiso que nos diferenciáramos por milagros, por tener conocimiento vasto de la Biblia, quizás por un liderazgo político, ni mucho menos. A Dios le interesa que nos podamos identificar como cristianos, como hijos suyos, por el amor que podamos profesar
entre unos y otros. Y así lo dice y lo confirma el versículo. Las demás cosas son muy importantes. Es muy importante que una persona pueda tener un conocimiento bíblico extenso. Eso da crecimiento. Es muy importante quizá mostrar liderazgo, pero no es lo mejor. No es la mejor parte que Dios nos ha entregado. La mejor parte es el amor. Y por eso en una y otra parte de la Biblia nos están llamando y llamando a que podamos practicar ese amor. El amor no es obligatorio, sino que debe ser ineludible. Uno como cristiano, llegando a los pies de Cristo, por defecto uno recibe ese amor que Cristo nos mostró en la cruz del Calvario, y así mismo uno debe reflejar a los demás. Dice Primera de Juan 5:1, todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Más adelante, Primera de Juan 4:20 dice lo siguiente también: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien no ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Pablo nos recuerda de la necesidad de esforzarnos por alcanzar este objetivo, por amarnos, por mostrar y reflejar ese amor. Dice en Filemón 2:3-4, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando nada por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La dedicación al amor fraternal debe ser una actitud instintiva de cada creyente, especialmente en lo que va madurando. A medida que vamos compartiendo la palabra, que vamos experimentando el poder de Dios en nuestra vida, ese amor debe irnos inundando cada vez más y más, inundándonos de tal manera que podamos reflejarlo. Ese es el llamado de Cristo. En 1 Tesalonicenses 4:9 dice lo siguiente: pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Una y otra vez la Biblia nos dice que es algo instintivo, que es algo que nosotros lo adquirimos al momento de llegar a los pies de Cristo. Es solamente cuestión de practicarlo, de poner en práctica ese amor tan grande que Dios nos ha puesto en nuestros corazones. El hecho de que Dios es nuestro Padre en común también debe motivarnos a amar a los demás cristianos de la misma manera a que amamos a nuestras familias biológicas. Y este es un punto muy importante. Nadie puede amar más a un hijo que a un padre, y eso lo sabemos. Yo lo sé un poco ahora con mi experiencia de padre hace pocos meses, pero a la vez el amor también se va experimentando con los hermanos biológicos, se va experimentando posiblemente con un tío cercano, con la madre, y es de este mismo amor que está hablando Pablo cuando nos motiva a que podamos mostrar este amor de nuestros hermanos carnales igual a los de la fe. Debemos recordar que en la presencia del Señor, cuando estemos delante de Él, las personas que veremos serán nuestros hermanos de la fe. Y es una oportunidad también para que nosotros le prediquemos a nuestros hermanos y familiares de sangre, para que podamos ser doblemente familia. Un segundo aspecto de la santidad práctica es el siguiente, y es que prefiere los unos a los otros en cuanto a honra. Prefiere los unos a los otros en cuanto a honra. La humildad es un aspecto crucial para este amor fraternal, para esta preferencia, para esta honra. Tan importante que casi presume que todos los que realmente aman a sus hermanos lo honrarán dándole preferencia. Romanos 12:10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Pero ¿qué es honrar? Honrar no es más que mostrar respeto, consideración hacia una persona. Es realizar una prueba pública de respeto y admiración. Como ya le dije anteriormente, la humildad es crucial, porque no es posible que yo pueda honrar a una persona si yo me creo superior. Al momento que yo tenga que sugerirle algo a un hermano, quizás porque puede mejorar en un área de su vida, o tenga que solicitarle algo que él pueda ayudarme, si yo me creo superior a él, ¿qué va a pasar? Muy posiblemente yo lo voy a respetar, muy posiblemente yo lo voy a herir, muy posiblemente
yo lo voy a pisotear. Entonces, por eso es muy importante que nosotros tengamos de partida lo que es la humildad para poder darle honra a nuestro hermano. Y no es una opción, porque la Biblia lo está diciendo. Dice Romanos 12:3, dice: digo pues, por la gracia que me es dada, cual es dada, que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En Filemón 2:3 es un poquito más fuerte y no por eso deja de ser la palabra de Dios. Filemón 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. Yo entiendo que ese fue el ejemplo que Cristo nos dio, porque Cristo, siendo Dios, teniendo toda la gloria, todo el poder, todo el dominio, vino a humillarse solo por amor a nosotros. Él pudo haber hecho miles de planes para salvarnos, pero Él en su corazón, desde antes de fundarnos, desde antes de crearnos, Él tenía su plan de humillarse por nosotros. ¿Y por qué no podemos hacerlo nosotros por los demás? Yo quisiera aclarar algo, y es que cuando hablamos de la honra a los hermanos, no estamos hablando de lisonjas ni de hipocresía. Debe ser una honra real, debe ser una honra basada en la humildad y basada en el amor. Solo el amor nos va a permitir tratarnos con la honra que Dios nos pide y que espera de nosotros. Bueno, ya hemos hablado de dos aspectos que hablan de nuestra relación en cuanto a los demás, lo que es la parte vertical. Pero la santidad práctica también tiene aspectos que van en nuestra relación con Dios. Y la tercera es que la santidad práctica es diligente. Definitivamente no hay lugar para la holgazanería en la obra del Señor. Por eso Pablo nos exhorta una y otra vez a que no seamos perezosos. Dice nuestro verso base, Romanos 12:11, en lo que requiera diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Eclesiastés 9:10 también dice, Eclesiastés 9:10, todo lo que viniere de la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, ¿a dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Es muy necesario que nosotros podamos priorizar nuestras vidas. Una parte muy importante de nuestra vida es lo que son nuestras actividades laborables o económicas. Tenemos que trabajar, tenemos que producir dinero. De hecho, la misma Biblia nos manda imperantemente a eso. Dice: el que no trabaje, que no coma. También dice que el hombre comerá con el sudor de su frente. Eso es muy importante, pero debemos tener claro que esto no es trascendental. Por más que uno se afane trabajando, adquiriendo riquezas que no son malas, eso no va a tener un propósito divino ni eterno. No hay manera de uno ganar una corona en el cielo por juntar 20 millones, 500 millones, ni lo que sea. Pero sí hay otro aspecto de nuestra vida que sí es la que le importa a Dios, y es su ministerio, es su obra. Es ser diligente en lo que Él ha puesto en nuestras manos. Debemos hacer un balance en cuanto a esto, y deberíamos partir del hecho de que no debemos vivir para trabajar, debemos trabajar para vivir. ¿Y para qué debemos vivir? Debemos vivir para el Señor. Debemos usar estas áreas de nuestras vidas. Yo mencioné trabajo, pero hay otras. Puede ser la diversión, el ocio. No está mal. O sea, está muy bien que yo salga con mi esposa y mi hija y pueda tener un momento de familia, de calidad. O siquiera que yo salga con unos amigos y pueda tener un momento sano en el cual yo pueda divertirme. La Biblia misma dice que hay tiempo para todo, pero ¿en dónde está nuestro enfoque? ¿Está nuestro enfoque en hacer y generar riquezas? ¿Está en divertirnos en el extremo? ¿Está en simplemente olvidarnos de que Dios nos ha puesto en nuestras manos algo, un talento que debemos producir, del cual debemos darle cuenta a Él y por el cual Él nos va a dar corona según el uso que nosotros le demos? Esa debe ser nuestra prioridad. Todo es muy necesario, como le dije, ya priorizar. Y ya que tenemos claro lo que es ese enfoque de la priorización, de qué es lo que es verdaderamente importante en nuestras vidas, si lo secular o lo que es eterno,
Le voy a compartir ahora con este enfoque lo que dice Juan 4:9. Juan 4:9 dice 9:4, perdón, dice lo siguiente: me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto, el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Si ya nosotros decidimos que vamos a priorizar lo que es el trabajo que Dios nos ha mandado hacer, debemos hacerlo con diligencia. Debemos saber que los días son cortos, como dice el versículo, hay que hacerlo, entre tanto el día dura porque la noche viene. Ya hemos decidido hacerlo, vamos a hacerlo bien, vamos a aprovechar el tiempo. El mismo Jesús se encargó de que su ministerio fuera eficiente. No había manera de que Jesús pudiera desenfocarse. Él siempre estaba enfocado, buscando la manera de que su ministerio pudiera dar el mayor fruto, y así lo logró. Hay muchísimos más versos que nos motivan a esforzarnos y quiero compartirle unos cuantos más. Efesios 5, 15 y 16 dice lo siguiente. Efesios 5, 15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como los necios, sino como los sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. También en Proverbios 18:9 dice, Proverbios 18:9, también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Esto me llama mucho la atención, porque al momento me dice este versículo, al momento de que uno no es diligente, uno no simplemente está quedando en un balance cero, uno está siendo negativo, porque dice que es hermano del disipador. No hay un punto medio con esto. Uno o es diligente y aporta o simplemente desaporta. No hay punto medio. Vale la pena hacer con entusiasmo y solicitud todo el servicio que el Señor nos da, porque Él nos recompensará. Hay muchas promesas de Dios para los que hacen su trabajo, y una muy hermosa está en Hebreos 6, 10 y 12. Hebreos 6, 10 y 12 dice lo siguiente: porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Cuáles de los que están aquí quisieran apropiarse de este versículo, y no es una retórica, y heredar esa promesa? ¿Cuáles quisieran? La condición es una: ser diligente. Otro aspecto de la santidad práctica también tiene que ver con nuestra relación hacia Dios, y es que la santidad práctica es ferviente en el espíritu. La santidad práctica es ferviente en el espíritu. La palabra traducida como ferviente en el original significa literalmente hervir. Yo apodaría lo que es ferviente como entusiasmo. Hervir, entusiasmo, es un ardor que uno tiene por hacer algo. Va un poquito más allá de la diligencia, porque una persona puede ser diligente y simplemente cumplir, lo cual no está mal. Si a mí me asignan una tarea, yo simplemente la hago al pie de la letra y ya fui diligente. Ahora, cuando yo agrego el elemento del fervor, yo estoy dando un paso más adelante. Dice Romanos 12, 11, nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu Santo. Este fervor es muy importante reconocerlo como que viene del Espíritu Santo. No hay manera en nosotros de tomar iniciativa, y eso lo hemos visto y se ha dicho en este púlpito y una otra vez. No hay manera de que nosotros tomemos iniciativa con Dios. Dios siempre toma la iniciativa con nosotros. Él nos ha llamado a que nosotros le sirvamos. Nosotros simplemente le seguimos. Y así mismo Él pone el fervor en nosotros. Ya nuestra parte sería poner la determinación y la perseverancia. Al momento de nosotros trabajar para el Señor y decidir ser ferviente en el trabajo, debemos mirar a la cruz. Debemos saber que no hay una obra de amor mayor que la que hizo Jesús por nosotros. Él sí nació, pero Él también murió y resucitó.
Y en cuanto al fervor, me llama mucho la atención su muerte. Porque él, como les comenté anteriormente, pudo haber buscado muchos caminos. Él es Dios. Pero él tomó el camino de la cruz, él tomó el camino de la humillación y lo hizo con pasión. Dice una canción, y lo voy a parafrasear, que básicamente Jesús no estaba crucificado, él estaba abrazado a la cruz. Estaba abrazado porque él tenía todo el poder de simplemente tumbar esos clavos, pero él no lo quiso hacer. Él no quiso apiarse de la cruz por ti y por mí. Y al momento de nosotros ver esa obra tan grande, solo nos queda servirle con fervor. Nos queda dejar a un lado el si fulano o mengano hizo o no hizo o nunca hace. Nos deja dejar a un lado si todo lo hago yo. Nos deja poner a un lado si dejo algo a media. No hay tiempo para eso. Porque no simplemente mirar la obra de la cruz nos lleva a ver su sacrificio, sino a actuar con el mismo fervor que Él murió por nosotros. Dice Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esto habla de las dos palabras que le mencioné en cuanto a fervor. El fervor, les repito, lo pone Dios. El Espíritu Santo nos da el fervor, pero nosotros somos los que no debemos cansarnos. Nosotros somos los que debemos tener la determinación y la perseverancia de crecer esa semilla que ya Dios ha puesto en nuestros corazones. Ya hemos visto dos aspectos más de la santidad práctica, dos que tienen que ver con lo que es nuestra relación a los demás, lo de que la santidad práctica muestra amor fraternal y prefiere los unos a los otros, y dos aspectos más que hablan de nuestro trato con Dios, de ser diligente y de ser ferviente en el Espíritu. Un quinto paso y aspecto tiene que ver con lo interno de nosotros, y es que la santidad práctica está alegre en la esperanza. Otras versiones, como la Reina Valera, dice gozoso. La búsqueda de la santidad práctica nos llevará a cierta oposición y a cierto desánimo. Sin la esperanza que Pablo nos menciona, nunca triunfaríamos ante tales obstáculos. El concepto bíblico de la esperanza es que podemos tener plena confianza. Dice Romanos 8, 24, 25. Romanos 8, 24 y 25 dice lo siguiente: porque en esperanza fuimos salvos, por la esperanza que no se ve, pero la esperanza que no se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. La esperanza es lo que sin ver esperamos, es algo que estamos viendo a futuro y no en el presente. Pero no por esto quiere decir que sea parte del azar o probabilidad. No, la esperanza es real. La esperanza es una determinación de que Dios ha prometido y Dios cumplirá. Dios da muchos incentivos para estar gozoso en la esperanza y por tantas razones para continuar viviendo rectamente. Él nos promete en su palabra lo siguiente. Dice primera carta a los Corintios 15:58. Primera a los Corintios 15:58, dice así: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dice también la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermano, eso le incluye a usted y me incluye a mí. Dice también Mateo 25:21, y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Esta es una promesa preciosa, que nosotros podamos de la boca de Cristo poder oír que Él nos diga: bien, buen siervo y fiel, sobre mucho has sido fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Esto implica un sacrificio, esto implica diligencia, esto implica fervor,
Esto implica tener una esperanza que no mengue, pero es alcanzable, porque si Dios no lo está pidiendo, es porque es alcanzable y porque nos da la fuerza para conseguirlo. Ya dijimos que debemos mantener la esperanza, estar alegre en ella, pero ¿qué pasa cuando las cosas se ponen un poquito más agrias, cuando llegan los momentos difíciles, de los cuales muchos hemos vivido, otros más que otros, pero definitivamente llegan a cada vida? Este es un sexto aspecto de la santidad práctica, la cual dice que la santidad práctica persevera en la tribulación. Persevera en la tribulación. Estos incentivos y firmes promesas hacen posible que nosotros tengamos esperanza en todas las situaciones, incluso en las más angustiosas. Vivir en santidad nos mantendrá gozosos en la esperanza y preparados para enfrentar las situaciones de adversidad que se nos presentarán sin desanimarnos. Como toda la parte del mensaje de la Biblia, siempre Dios afianza una y otra vez en su palabra, y también encontramos mucha base bíblica que nos motivan y nos llevan a poder perseverar. Dice Romanos 5, versículos 3 y 5. Romanos 5, capítulo 5, versículos 3 y 5, al 5, perdón. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Definitivamente Pablo fue un poquito más allá. Él no solamente dijo que perseveraran, él dijo que él se gloriaba, porque él estaba viendo un propósito divino en esas situaciones. Todos conocemos las vicisitudes que pasó Pablo, una persona, un varón de Dios que fue muy sufrido, que por llevar el nombre de Cristo en alto, dejó todo su estatus y sus comodidades para venir a sufrir física y emocionalmente, a sufrir encarcelamiento, a sufrir hambre, desnudez y un sinnúmero de cosas. Cuando uno lee en la Biblia que una persona en esta situación puede decir que se gloría en la tribulación, es un buen estímulo, porque me atrevo a decir, sin equivocarme, que nadie aquí está sufriendo lo que sufrió Pablo. Hay otros lugares donde hay cristianos que sí están muriendo, cristianos que a pedradas pierden la vida, que le cortan el pescuezo, lo cuelgan, muchísimas cosas pasan, y nosotros, gracias a Dios, no hemos llegado a ese punto, pero sí nos toca nuestra cuota. Sí tenemos tribulaciones que debemos lidiar, y la Biblia lo que nos está mandando es a que podamos perseverar en ella. Si hay un momento en el que nosotros estamos desanimados, pues simplemente hay que recurrir a la Biblia y ver los ejemplos de todas esas personas que han sufrido y han padecido y han podido salir victoriosos. Es muy importante saber que no importa la situación, Dios tiene control. Dice Mateo 10, versículos 29 y 30, lo siguiente. ¿No se vende 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Definitivamente nosotros como cristianos creemos que Dios tiene control de todas las cosas. Yo así lo creo. Pero debemos tener cuidado de no confundir lo que es el control y la soberanía de Dios con la conveniencia humana. Porque pudiésemos decir, cuando yo estoy en bonanza y tengo quizá mucho dinero, tengo mucha salud, Dios tiene control. Pero ¿y cuando ese tipo de cosas comienzan a escasear? ¿Dios no tiene control? Cuando un cristiano muere por predicar el evangelio, ¿Dios no tiene control? Dios siempre tiene control. Un versículo que nos puede ayudar a aclarar un poquito más la idea del control de Dios es Isaías 55, 8 y 9, que dice lo siguiente. Isaías 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Esto nos da una idea clara
de cuál es el control del cual Dios está hablando. El control de Dios no es hacer lo que nosotros creamos conveniente. No es que nos salgan las cosas exactamente como querramos. Es que sin importar lo que nos pase, Dios está a nuestro lado y tiene un propósito eterno para las cosas, aún nosotros no lo entendamos. Por eso vemos situaciones difíciles en nuestras vidas, en la vida de nuestros hermanos, pero debemos ver un poquito más allá y poder ver el propósito de Dios en esa situación. Un séptimo aspecto de la santidad práctica es el siguiente, y es que la santidad práctica es constante en la oración. Una de las principales razones por la que Dios nos permite la adversidad es para que aprendamos a confiar en Él plenamente. Y una de las áreas clave para confiar en el poder de Dios antes que en el nuestro es que seamos constantes en la oración. Ya en la célula que participo yo, ya hemos hablado muchas veces sobre lo que son las pruebas y lo que eso puede significar en nuestras vidas. Muy difícilmente una persona pueda crecer en tiempos buenos. No es que no pueda, pero es muy difícil. Posiblemente cuando uno tiene aparentemente todo resuelto, la salud, la economía y quizá un poco más, tendemos como humanos a apartar un poquito a Dios. Yo creo particularmente que por eso Dios permite las pruebas. Es una manera de irnos llevando a ese nivel de comunión que Él quiere que tengamos. Él permite la prueba para que nosotros crezcamos, y en eso también tenemos que ver un propósito. ¿Cómo nosotros crecemos? ¿Cómo nosotros podemos mantener una comunión con Dios más y más fuerte? Primeramente orando. Y como dice el versículo base, manteniéndose constante en la oración. Constante es firme hacia algo. Constante es ser persistente. Constante es continuar. No es un secreto que para muchos se nos hace difícil orar. Si no fuese así, el Señor Jesucristo no le hubiese reclamado a sus discípulos 2 veces cuando fue arrestado, porque le pidió que oraran y velaran y ellos simplemente se durmieron. Esto no quiere decir que porque sea difícil, sea imposible y no podamos lograrlo. Y mucho menos quiere decir que por esto no sea un mandato de Dios. Dice en la primera carta de Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y este tipo de llamado a la oración lo podemos ver una y otra vez en la Biblia, pero se lo voy a resumir en un solo versículo, que sé que muchos de aquí lo conocen, y es en la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Y si podemos leer todos juntos, dice así: orad sin cesar. Si nosotros quisiéramos tomar el tema de la oración en un solo versículo, yo entiendo que ahí está abarcado. Es un llamado, es un mandato, y no me imagino una vida de un cristiano sin oración. Sería una vida vacía, una vida sin frutos, una vida que lamentablemente no agradaría a Dios. Por eso el llamado de Dios una y otra vez a través de sus apóstoles y en su Biblia, a que oramos, a que vayamos cultivando este principio y este regalo tan importante que Él nos ha dado. A veces subestimamos un poquito la oración, porque pensamos que es simplemente hablar con Dios. No es simplemente hablar con Dios. Orar es que nosotros somos hechos de la tierra, somos simplemente carne, que le hemos fallado, que nacimos en condición de pecado, y que Dios en toda su santidad y en toda su soberanía nos ha permitido llegar a Él y contarle nuestros problemas, alabarle, nos ha permitido decirle y preguntarle cosas que Él nos puede guiar. Eso es algo maravilloso y entiendo que no deberíamos desaprovecharlo. Un octavo aspecto de la santidad práctica es el siguiente. Dice que una santidad práctica contribuye para las necesidades de otros creyentes. En nuestro versículo base de Romanos 12, 13, dice: ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Verdaderamente no hay mucho que abundar de este versículo, no hay nada que traducir, no hay nada que interpretar. Ayuden a los hermanos en su necesidad de practicar la hospitalidad. Está bien claro.
Además, dice en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 17 y 18, pero si el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Según este verso, no hay manera de yo decir que el amor de Dios mora en mí si yo veo a mi hermano en necesidad y yo simplemente quiero orar por él o quiero bendecirlo, entre comillas, o simplemente le digo, ve en paz, yo teniendo en mis manos, no mío, sino de Dios, la capacidad de yo ayudarlo. El creyente que ama a sus hermanos debe demostrarlo con acciones. Y ya yo le mencioné el ejemplo de Jesús. Jesús, su amor lo mostró con acciones. Jesús no simplemente para decir que nos amaba, puso nubes de colores en el cielo, ni siquiera el nombre de nosotros, ni mucho menos. Él pudo haberlo hecho. De hecho, Él tiene muchas expresiones de amor cuando nos puede mostrar un cielo soleado, la lluvia, las aves, pero Él no se limitó a eso. Eso hubiese sido muy fácil para Él. Dios fue al extremo, y Dios fue al extremo de ir a la muerte de cruz. Al suplir la necesidad de un hermano, nuestra madurez va creciendo y se va reflejando. A medida que nosotros nos vamos empapando en la presencia de Dios, en su palabra, en orándole, Dios mismo nos va moviendo y va convirtiendo nuestro corazón a ese amar, pero a ese amar con acción, no a ese amar de palabra, a ese amar que cubre necesidades, a ese amar que actúa por el hermano, a ese amar que llega a sentir dolor cuando un hermano está sufriendo, porque estamos sabiendo que ese que está sufriendo es parte del cuerpo del cual yo pertenezco. No hay un nivel requerido alto para ayudar, y eso lo sabemos. Cada quien ayuda según su nivel. Y un versículo que nos ayuda a aclarar esta aseveración es la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo del 1 al 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo del 1 al 5. Dice así: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en generosidad, abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio, dice Pablo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperamos, sino a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Aquí yo rápidamente puedo ver una dádiva sacrificial. Y le digo esto porque muchas veces pensamos que para yo poder bendecir a un hermano debo tener una cuenta abultada, debo tener mucho dinero. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Para usted poder ayudar a un hermano, usted necesita dos cosas: un hermano con una necesidad y usted con la capacidad de ayudarlo. En lo poco, en lo mucho. Dos cosas, no sé si necesita más de ahí. Estos hermanos fueron un poquito más allá porque ellos estaban en pobreza, dice Pablo. Y aún en pobreza, dice Pablo, ellos abundaron en riqueza de su generosidad. Ellos no solamente dieron lo que podían, ellos dieron más de lo que podían. Pero ese dar viene de Cristo. Ese dar viene de Dios a nuestros corazones. Y si en un momento de nuestra vida entendemos que no lo tenemos, simplemente hay que pedírselo. Hay que decirle: Dios, yo reconozco que yo no tengo ese amor por los hermanos. Yo digo que los amo, pero yo no los ayudo. Dame ese amor de poder cubrir una necesidad cuando yo lo vea. Muéstrame la necesidad. Dame ese dolor de yo ver a mis hermanos cuando están sufriendo y no simplemente ser indiferente, sino poder dar lo que ya tú me has dado. Es muy importante saber que cuando nosotros estamos supliéndole una necesidad a un hermano, estamos contribuyendo, nosotros no estamos dando de nuestro propio dinero ni de nuestros propios bienes. Nosotros estamos dando lo que ya Dios nos ha dado. Si nosotros partimos del hecho de que lo que tenemos no nos pertenece, de que es de Dios y Él lo ha puesto en nuestras manos, se nos va a hacer un poco más fácil nosotros poder desprendernos de los tales. Un último aspecto de nuestra santidad práctica es el que muestra
amor a los que nos aborrecen. Ya nosotros hemos hablado de aspectos que van relacionados con nuestra relación con los hermanos, otros que van relacionados con nuestra relación con Dios en cuanto al servicio, y otros que van relacionados con la parte interior de nosotros, qué hacen en las tribulaciones, cómo gozarse en la esperanza. Este tiene que ver con nuestro trato hacia aquellas personas que nos aborrecen. Damos por entendido que si una persona le aborrece a usted o me aborrece a mí, no debe ser cristiano. Sabemos que vivimos en un mundo donde hay miles de personalidades y uno normalmente piensa que uno es la mejor persona del mundo. Uno piensa que uno es muy chévere, muy amable, muy bueno, pero resulta que una persona, para una persona no quizás es tan bueno. Esa persona puede reservar ese derecho de aborrecerlo a uno. Y yo quisiera aterrizarlo un poquito. En los trabajos es muy común cuando uno ve como una persona le pone trabas a otro para caer. Algunos lo hacen por deporte, porque simplemente les divierte, y otros lo hacen porque quieren escalar. Lo primero con esto es que nosotros no debemos, como cristianos, dar motivo a eso. No es justo que un servidor de Cristo, no se ve bien, no es lo que Dios quiere, que un servidor de Cristo esté promoviendo que otro le aborrezca. No debe ser. Pero aún así, sin usted promoverlo, puede pasar. Y a eso se refiere este verso, este principio, cuando habla de mostrarle amor a los que nos aborrecen. Si una persona primeramente lo aborrece a usted porque usted le hizo algo malo, lo primero que usted tiene que hacer es pedirle perdón. Ahora, si usted no ha hecho nada malo contra esa persona y usted quizá busca la manera de confabular un poco con él, de hablar, y la persona aún le aborrece, entonces el mandato es uno solo. Dice lo siguiente en Lucas 6, 27, 28. Pero a vosotros que los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Bien fácil esto, ¿verdad que sí? El mejor ejemplo que pudimos ver lo hizo el Señor Jesucristo, entre tantas cosas que nos ha mostrado para nuestro crecimiento. Cuando Él en la cruz dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús no solo murió por las personas que le agradaban, por las personas que hoy le seguimos. Jesús también murió por aquellos que le vituperaron, aquellos que le escupieron, aquellos que le coronaron con espinas, aquellos que le clavaron en aquella cruz. Y Dios básicamente está esperando lo mismo de nosotros, no que muramos por ellos, sino que ese reflejo de ese amor hacia esa persona que no se manejaron ni le dieron el mejor de los recibimientos a Jesús, que nosotros podamos darle ese mismo amor a esa persona que también nos aborrecen. Dice Lucas 6, en el capítulo 35. Lucas 6, 35. Dice, amad pues a vuestros enemigos y haced el bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Pudiésemos decir que Dios está pidiendo o esperando mucho de nosotros. Verdaderamente no es más de lo que Él nos ha dado. No hay manera de que Dios nos pida algo que Él no nos haya dado el ejemplo y no nos haya dado la capacidad de lograrlo. Estando nosotros en enemistad con Él, Él murió por nosotros de igual manera. Y por eso Dios entonces nos pide que nosotros hagamos lo mismo y podamos mostrar amor a aquellos que nos aborrecen. Ya luego de nosotros ver estos 9 aspectos de lo que es la santidad práctica, a mí solamente me restaría decirle lo siguiente, y es el verso base: ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados y practiquen la hospitalidad. Dios le bendiga.